Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica correspondiente al módulo número 2 de nuestra aula electiva profesional 2. Estaban tratando de recordar puntualmente cómo les aparece en su programa académico, pero que puntualmente pues trata sobre las temáticas de emprendimiento. El día de hoy estaremos entonces desarrollando la actividad correspondiente a esta sesión sincrónica. Recuerden que no es una actividad evaluable, simplemente un espacio para que ustedes puedan interactuar si se llega a poder realizar conmigo. El día de hoy yo estaré realizando una exposición puntualmente sobre el plan de negocio. Si bien en la sesión sincrónica anterior hablamos sobre los elementos, los apartados que hacían parte o que daban forma al plan de negocio, pues puntualmente hoy voy a recordar esos diferentes apartados que hacen parte del plan de negocio, pero hablar sobre las diferentes herramientas y metodologías que se utilizan para el desarrollo de cada uno de ellos. Recuerden, cualquier duda, cualquier inquietud en la cual yo los pueda apoyar, me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma y yo con gusto estaré atendiendo a todas sus inquietudes y o solicitudes. Bien, el día de hoy entonces estaremos desarrollando esta sesión sincrónica relacionada con el módulo número 2 que se denomina creación de empresa. Recuerden que quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los está acompañando en el desarrollo de esta asignatura. Si bien creo que por el momento no he recibido ninguna solicitud, ninguna inquietud dentro o por parte de los integrantes de este grupo, sí los invito a que ante cualquier inquietud que tengan, cualquier solicitud en la cual yo los pueda apoyar, pues me escriban al correo electrónico. Y yo, pues en el transcurso de la semana o el mismo día en el cual ustedes me realicen la consulta o me envíen su correo electrónico, estaré dando respuesta a las solicitudes que me escalen. Bien, bueno, eh, el día de hoy hablaré sobre los diferentes elementos que componen el plan de negocio, pero más allá de recordar esos diferentes apartados, voy a hablar puntualmente de cómo se puede desarrollar actividades o se puede dar apoyo a la estructuración y desarrollo de estos mismos elementos. En primer lugar, este objetivo entonces tiene el concepto o la visión de aclarar algunas dudas que pues esperaba yo que ustedes el día de hoy me presentaran sobre el desarrollo del plan de negocio. Recordemos que para este módulo número 2 del curso tenemos planeado el desarrollo o presentación de de tres actividades. Ustedes ya hicieron la presentación de la primera de las entregas que se venció, primera y segunda entrega que se vencieron el 7 de septiembre pasado, se venció la actividad 2 y el próximo día lunes tendremos el cierre de la siguiente actividad de evaluable que es idea de negocio. Después de esto, nosotros tenemos una serie de actividades que se deben desarrollar y se debe presentar. Puntualmente hay una de ellas muy importante, que es la tarea actividad 6, perdón, que se denomina Plan de Negocio y Emprendimiento y tendrá cierre el próximo 16 de noviembre, que todavía falta mucho tiempo para el desarrollo de esa actividad, pero sí es una actividad bastante robusta. Por lo tanto, yo les pido que eh, se tomen el tiempo suficiente por ahí posiblemente desde el 2 para validar qué es lo que se está solicitando y qué es la entrega que debe realizar. Si bien en estos apartados de investigación de mercados y procesos y recursos ustedes van a iniciar, incluso este de planeación y presupuesto van a desarrollar elementos que se deben presentar acá, pues no está de más que ustedes se tomen el tiempo necesario para la construcción de ese elemento. Bien, bueno. Por más, en este módulo número 2 entonces tendremos el desarrollo de esta primera tarea que es muy sencilla sobre idea de negocio, pero después de eso tendremos entonces la presentación de esos primeros dos apartados que son sumamente importantes de lo que es el plan de negocio. Por lo tanto, pues tanto con la sesión sincrónica realizada en la primera
clase del curso como en esta. Espero que se aclaren inconvenientes, inquietudes que se tengan sobre lo que es la estructura del plan de negocio. Recordemos que el plan de negocio sirve para concretar un pensamiento o idea en la realidad mediante la escrituración de diversos módulos sobre temas como mercados, operación, organización, finanzas, plan operativo, impacto, entre otros. Es decir, el plan de negocio sirve para resumir todos los elementos, todos los factores, todos los aspectos asociados a una idea de negocio, como por ejemplo el mercado hacia el cual va a ir dirigido el producto o servicio, cuáles son las actividades puntuales técnicamente para poder desarrollar su construcción y ensamblaje, cuál es el aspecto económico asociado a esa idea de negocio, si realmente tiene viabilidad financiera o no, qué impacto va a tener dentro del sector o dentro del mercado en el cual se quiere ofrecer, entre otro tipo de elementos que nosotros podemos resumir y podemos presentar dentro de ese plan de negocio. Recordemos que el plan de negocio es una herramienta que permite resumir toda esa información asociada a la idea y adicional de esto, pues facilitar esa información para quienes posiblemente estén interesados, como socios potenciales de la ejecución de un proyecto, como también entidades financieras que van a apoyar el desarrollo y ejecución de esta idea de negocio a partir de financiar sus actividades. ¿Por qué es necesario? Porque es un documento que presenta información útil para sustentar la idea y conocer si puede ser útil y productiva de acuerdo a las exigencias del mercado, si puede también beneficiar a la sociedad o impactar positivamente en un sector o bien que se procederá a vender. Bien, de cierta manera, entonces acá representará qué tan atractivo es la idea de negocio que yo estoy presentando, precisamente para que posiblemente a mí un agente o una entidad financiera pues me apoye, ¿sí? Si ese plan de negocio queda estructurado de manera adecuada, representará realmente el conocimiento total de la idea de negocio, representará también lo atractivo que puede llegar a ser ese plan de negocio y representará entonces que yo tengo todos los elementos asociados, únicamente posiblemente no los financieros, pero el resto todos los elementos asociados para hacer que ese plan de negocio pueda llegar a ser beneficioso y pueda llegar a representar utilidades realmente significativas para el equipo humano que lo va a ejecutar. Recordamos que, como se los mencioné en la sesión anterior, el plan de negocio tiene cinco apartados principales. Un primer marco de presentación, donde se resume la información que posteriormente se va a presentar. Tendremos un marco de mercado donde se resume toda la información asociada al mercado y a los requerimientos de los clientes. Tendremos un marco de operación, tendremos un módulo de organización y finalmente un marco de finanzas que se encargará de resumir toda la información económica asociada puntualmente a esa idea de negocio, demostrando que pues efectivamente es posible desarrollar esa idea de negocio, que esa idea de negocio va a tener un impacto significativo en los clientes, en lo que quieren encontrar dentro del mercado y que de cierta manera esa idea de negocio va a representar o va a tener ganancias significativas para retribuir la inversión que inicialmente o que ha realizado esa entidad o individuo que ha financiado el proyecto, que de cierta manera va a generar utilidades para ambas partes. Bien, recordemos que ese primer marco de finanzas básicamente busca definir los objetivos generales e importantes de lo que va a ser el desarrollo del proyecto. Ese primer apartado de presentar los objetivos generales pues básicamente permite determinar que efectivamente vamos a tener un impacto significativo en los resultados deseados y esperados por los consumidores. Es igual que cuando uno realiza un proyecto de investigación. Cuando uno realiza un proyecto de investigación, uno siempre va a tener un objetivo central, un objetivo importante. Uno inicialmente realiza entonces también en este ámbito empresarial una búsqueda de una problemática en particular. Por ejemplo, un servicio que no está siendo ofrecido dentro del mercado, un producto, o tal vez identifica que dentro del mercado existe una serie de consumidores, una serie de clientes que adquieren un producto en particular, pero que no están totalmente satisfechos con ese producto, ¿sí? Tal vez ese producto satisface unas necesidades mínimas, unas expectativas mínimas, y lo que realmente buscan los clientes es algo más, un plus realmente significativo que no solamente satisfaga esos elementos mínimos que ellos buscan en ese producto en específico, sino que adicionalmente les ofrezca algún valor agregado en particular. Cuando uno identifica esa necesidad dentro del mercado, pues es ese nicho al cual puede estar orientando sus actividades y puede estar orientando su negocio.
¿m? Y a partir de esa problemática es que se puede plantear esa respuesta a la problemática. Esa respuesta a la problemática, en otras palabras, es el objetivo general del proyecto. Si yo identifico entonces que hay una necesidad en particular con un tipo de producto, con unas prestaciones particulares, entonces el objetivo de mi idea de negocio, el objetivo de mi plan de negocio será construir, elaborar un producto de ciertas características que cumpla tal y tal necesidad en particular. Bien, esa será la fuente entonces generalmente de las diferentes ideas de negocio. Hay ideas de negocio que comúnmente surgen es a partir de la percepción que uno puede evidenciar del entorno en el mercado sobre un producto o sobre un servicio en particular, como también puede identificar oportunidades de negocio a partir de conocer por experiencia propia los resultados que uno consigue adquiriendo, comprando servicios o productos que se ofrecen dentro del mercado. Posiblemente yo adquiero un servicio de transporte con taxis y a partir de la insatisfacción que me genera a mí que no pueda transportarme a ciertos sectores de la ciudad o de los excesivos costos que se pueden presentar en ese tipo de transporte, es que han surgido a lo largo de los últimos años diferentes, no solo las plataformas, sino diferentes servicios particulares para el transporte de personas, ¿no? Como lo son, por ejemplo, algunos transportes exclusivos a los aeropuertos, como transportes exclusivos a los hoteles. Entonces, de cierta manera ya empiezan a constituirse, digamos que otro tipo de empresas que ofrecen este mismo tipo de servicios, pero con condiciones distintas. Esto es un simple ejemplo de cómo entonces a partir, por ejemplo, de una insatisfacción, perdón, propia mía, yo puedo generar una idea de negocio. ¿Sí? Cuando uno, por ejemplo, compra un producto y compra reiterativamente ese producto, ya sea porque satisface una necesidad básica, pero de cierta manera uno identifica que en ese producto podrían realizarlo de una mejor manera, una forma mucho más oportuna, es que pueden surgir oportunidades de negocio. Cuando uno se plantea esa idea de, oiga, este producto podría tener otra prestación, este producto podría ser utilizado de una mejor forma, es que surgen entonces esas ideas de negocio. Para las organizaciones que ya están constituidas, también es posible identificar este tipo de herramientas, identificar este tipo de actividades, siempre y cuando pues tengan adecuadamente estructurados sistemas que le permitan conocer esas opiniones y se preocupen también las organizaciones por conocer esas opiniones que tienen los clientes. A lo largo de los años y con estos ejercicios de integración de mercados, con estos ejercicios que pues han llevado a una dinámica cada vez mucho más cambiante y que han obligado a las organizaciones a preocuparse más por sus clientes, pues las empresas se han visto en la obligación de precisamente de conocer las necesidades que tienen eh, sus compradores y a partir de esas necesidades posiblemente mutar, cambiar y de cierta manera o aprovechar esas ideas de negocio o mitigar que sus clientes o sus compradores realicen estas ideas de negocio y pueden llegar a tener un impacto significativo en los resultados de su empresa. Y miles son las historias que han surgido así de competidores, ¿no? Eh, Personas que se encontraban insatisfechas con los productos o los servicios que ofrecía una empresa, ¿sí? Montaban su propia organización y se convertían en grandes competidores de esa empresa. Surge, por ejemplo, el caso de, creo que Servientrega y Serviplus, creo que es la otra agencia, la empresa de transporte de mercancías y de envíos, que ha surgido de esa manera. El caso tal vez más famoso a nivel mundial del sector automotriz es el caso de Ferrari y Lamborghini. Cuando Ferruccio Lamborghini se encontraba insatisfecho con los productos, con los vehículos que vendía Ferrari y inclusive un día cuenta la historia que fue a reclamarle y, y Enzo Ferrari le dijo que pues simplemente no comprara más sus vehículos y que fabricara el suyo de manera propia y así lo hizo Lamborghini. Pues ya encontramos hoy en día lo que es esa gran competencia, por lo menos en mercados de super autos deportivos del mercado italiano, donde están principalmente compitiendo esas dos marcas, ¿no?
Pero puntualmente entonces esa relación existe o esa posibilidad existe es a partir de las necesidades, a partir de las insatisfacciones que se pueden encontrar dentro del mercado que da origen precisamente a esa oportunidad de ideas de negocio. Tal vez antiguamente, tal vez que en el inicio de estos mercados organizacionales, de estos mercados competitivos, no estaba tan marcado la necesidad de conocer esos requerimientos o conocer esos deseos de los clientes. Y voy a contar un poco cómo ha sido la evolución desde las primeras actividades industriales, cómo ha sido la evolución precisamente de los mercados. Tal vez en un inicio no era tan importante para una empresa desarrollar actividades que estuviesen orientadas a cumplir o satisfacer las necesidades de los clientes. En un inicio eh, existían muy pocas organizaciones o existía muy poca oferta de diferentes productos y servicios, ¿sí? Y existía tal vez un gran número de demanda, ¿sí? Clientes, consumidores, compradores que estaban ansiosos por adquirir los productos o los servicios que se ofrecían dentro del mercado. Por lo tanto, las organizaciones simplemente producían X o Y producto que satisfaciera una necesidad en particular y existían los clientes que compraban esos productos. ¿Sí? Por ejemplo, el modelo T de Ford tal vez es uno de los más conocidos o tal vez más famosos en su momento dentro de ese ejercicio de administración de empresas, donde pues Ford estableció que los vehículos podían realizarse con un fin en particular, que era transportar a las personas. Por lo tanto, todos los vehículos vendrían con las mismas características, donde simplemente pues cumplirían con esa necesidad en particular. Y de allí fue que empezó a digamos, a establecerse ese ejercicio de producción en masa, producción de productos básicos, estándares, elementales, para los clientes finales que pues simplemente podrían adquirir estos productos tal vez a un menor costo, pero pues que cumplirían en sí la necesidad básica que ellos tendrían, ¿no? Serían vehículos con tal vez las mismas características, intereses y, perdón, interiores iguales, motores totalmente iguales, color de la carrocería igual, pero pues cumpliría con su propósito que es transportar, ¿no? A medida que fueron evolucionando los mercados, que fue aumentando ese número de proveedores, precisamente a partir tal vez de esa satisfacción, ¿sí? Yo no quiero un vehículo con las mismas características, sino quiero un vehículo en particular, entonces yo voy a crear mi marca de vehículos y así empezaron a aumentarse el número de ofertantes dentro del mercado. Llevó que al número de oferta, las empresas que ofertaban sus productos fuera cada vez mayor y tal vez la demanda se estabilizó. En otras palabras, ya no existía la gran cantidad de compradores o la gran cantidad de personas deseosas de adquirir los productos sin necesidad de que cumplieran algunos elementos adicionales. Antes solamente había por ejemplo, un sastre en Bogotá, un ejemplo, y todas las personas tenían que comprarle a ese sastre sus productos, ¿no? Ahora existían tal vez 100 sastres en la ciudad y pues si yo quería un vestido, pues ya podría no solamente ir solamente donde ese sastre a ver qué él me podía vender o si me quería vender, sino que yo ahora me podía dar la libertad de escoger a quién le encargaba la realización de mi vestido. Así sucede en todas las industrias. Hoy en día entonces los clientes tienen ese poder de decisión de tal vez comprar un producto que se acomode más a sus necesidades o a sus recursos también, ¿no? Por ejemplo, si un producto tiene X o Y beneficio o X o Y prestación y es lo que él desea, o si tal vez lo que busca es algo con mayor economía, pues se podrá acomodar dependiendo a esa diferente oferta de productos que existen dentro del mercado. Por lo tanto, entonces acá ya llamó la necesidad de que las empresas, las industrias se preocupen un poco más por identificar las necesidades de sus compradores. Es decir, ya hoy en día no importa que una organización tenga una gran capacidad de producción si esa producción que realiza no responde a las necesidades que tienen los clientes, porque pueden producir muchos productos, pero no venderse los mismos si los mismos no son lo que buscan los compradores. Por lo tanto, también hoy en día las organizaciones ya constituidas se preocupan comúnmente por lograr entender e identificar cuáles son las necesidades, los gustos que quieren encontrar los clientes en los productos o servicios que consumen y a partir de esas herramientas que establece la organización para conocer estos gustos y estas necesidades, pues se mitiga un poco lo que es la generación de nuevas ideas de negocio, sino que
la captan las empresas a partir de estas opiniones que dan sus clientes. Pero bueno, acá entonces lo que se busca primordialmente es definir precisamente esa finalidad, esa satisfacción de una necesidad incumplida dentro del mercado para unos clientes específicos y a partir de las cuales pues se organizarán todos los esfuerzos y todas las actividades por parte del equipo que va a ejecutar el proyecto para cumplir con esas necesidades. Habrán unos objetivos específicos, esos objetivos específicos en otras palabras son el paso a paso, son todos los esfuerzos que se deben ejecutar de manera articulada y ordenada para poder dar alcance a su objetivo general, ¿sí? Esos objetivos específicos entonces serán un primer apartado que yo tengo que medir y ejecutar para que me permita al finalizar poder llegar a alcanzar ese objetivo general y así con cada uno de los que yo decida diseñar o estructurar. Y además de estos dos elementos que se deben presentar en este marco de presentación, estará también en la justificación de por qué es importante que yo lleve a cabo esta idea de negocio. Pues obviamente acaba de representar de que existe una necesidad, una insatisfacción por parte de los consumidores, de los compradores, que yo he realizado una evaluación a manera consciente de que existirá un gran interés por parte de consumidores de satisfacer esa necesidad y de que existe un número oportuno de consumidores, de clientes que buscan productos con ese tipo de características. Por eso básicamente se va a demostrar la justificación de la idea de negocio, que existe realmente un interés porque se desarrolle ese producto. Y por otro lado encontraremos los antecedentes, tratar de validar si con anterioridad alguien ya ha desarrollado, ha implementado, ha ejecutado actividades relacionadas a este proyecto en particular. Si con anterioridad se han realizado actividades, pues tengo que entonces también entrar a evaluar cuáles o cómo han sido, cómo se han presentado los resultados de esas ideas de negocio que con anterioridad se han realizado o se han querido realizar, ¿sí? Para verificar si se presentó algún inconveniente en particular, si, por ejemplo, esos resultados en particular se debieron a una problemática, para validar si posiblemente a futuro se pueden presentar escenarios parecidos o no, ¿m? Y tratar de prevenir los posibles escenarios que se le pueden presentar o se le pueden desarrollar a esta idea de negocio, ¿m? Para en dado caso tratar de diseñar acciones o actividades correctivas o preventivas de esas situaciones, ¿no? De nada sirve que yo prevea que, por ejemplo, se me va a presentar una problemática a futuro si no tomo decisiones, ¿no? Lo oportuno es que previamente y a partir de tratar de diagnosticar previamente esa posible situación, ese posible escenario, pues yo diseñe qué puedo llegar a implementar, qué puedo desarrollar para mitigar esos resultados negativos con anterioridad. Bien, bueno, esto por el primer apartado de plan o de marco de presentación. Un elemento importante a la hora de estructurar este primer apartado, debemos entender tres premisas importantes a la hora de presentar el plan de negocio. Nosotros vamos a establecer tres elementos fundamentales: el objetivo, el presupuesto y el plazo. El objetivo es responder a la pregunta ¿qué es lo que se va a hacer? Puntualmente yo responderá qué es lo que quiero alcanzar, qué es lo que quiero desarrollar con mi idea de negocio. Esa respuesta que yo les mencionaba con anterioridad, que he identificado, que responde a esa pregunta que he identificado dentro del mercado. En segundo lugar, el presupuesto, y esto nosotros lo vamos a poder identificar en ese marco financiero, porque yo tengo que asegurar también que el presupuesto, que conozco los gastos que posiblemente tenga mi idea de negocio, y tengo que tratar de asegurar que a partir de ese momento yo voy a retribuirle ganancias a la persona que va a apoyar el financiamiento del proyecto. Por lo tanto, es importante que yo establezca que hay un presupuesto, hay un límite de gastos permitidos y la ejecución de las actividades de esa idea de negocio no pueden sobrepasar eso que está planeado. En tercer lugar, el plazo. También yo establecer un tiempo en el cual yo voy a poder estabilizar, ¿sí? Que si bien yo necesito un tiempo para iniciar mis actividades, para estandarizar mis procesos, para desarrollar los productos, los servicios, darme a conocer y poder vender, pues yo tengo que establecer un tiempo y unos plazos, ¿sí? Periódicos bajo los cuales voy a evaluar esos resultados, pero ese plazo definitivo será el momento en el cual yo le puedo asegurar al ente financiero o a la entidad financiera que yo voy a responder con la inversión que realizó, ¿no?
para evitarme problemas de otro tipo, ¿no? Igual tengo que asegurarle, por ejemplo, a alguien que financia mi proyecto que en 2, 3 años, pues yo voy a responder a ese financiamiento que realizó, devolviéndole parte de la inversión o la totalidad de la inversión. Bien, cuando yo realizo este planteamiento de proyectos es sumamente importante cuatro aspectos. Debe estar enfocado en los clientes, como ya lo he mencionado reiterativamente. Los clientes son la razón de ser de todo tipo de empresa y si yo identifico que dentro del mercado hay una insatisfacción de los clientes en cuanto a un producto y quiero realizar ese producto en esas características, es importante que yo me centre en cumplir esas expectativas y necesidades que tienen los clientes, porque de nada sirve que yo identifique que los clientes se encuentran insatisfechos por un producto en particular, y yo lo que les termino ofreciendo a esos clientes es el producto con las mismas características de los cuales ellos están insatisfechos. De nada va a servir, ¿no? En segundo lugar, deben poder ser alcanzados con el presupuesto establecido. Yo tengo que ser claro de conocer cuál es mi límite financiero, conocer los límites que tengo para la ejecución de actividades de mi día de negocio, ¿no? No puede ser que yo establezca algo que realmente sea inalcanzable. Si bien yo voy a buscar un financiamiento, como lo he reiterado acá, pues también tengo que ser consciente, ¿no? De hasta cuándo o hasta qué niveles de financiamiento se pueden llegar a presentar esas actividades, ¿no? Yo no puedo establecer por ahí, querer crear, por ejemplo, una aerolínea cuando no tengo absolutamente nada de recurso financiero y obviamente ese tipo de actividades requerirá una inversión muy grande. Además de esto, debo pues tener en cuenta el tiempo en el cual voy a ejecutar las actividades. Yo no voy a querer que los resultados de mi proyecto se presenten en un mes, porque posiblemente en un mes ni siquiera haya podido empezar a desarrollar las actividades del plan, ¿no? Tengo que ser lógico y ser coherente, perdón, con las metas y las actividades que yo proponga dentro del plan de negocio, porque posiblemente estos tiempos me permitan a mí evaluar si efectivamente estoy cumpliendo o estoy desfasado. Recordemos que dentro del marco de mercado lo que buscamos principalmente es identificar que existe o que se cuente con el número de clientes necesarios o oportunos para vender o para poner en venta mis productos. Eh, Básicamente lo que mencionábamos también en la sesión sincrónica anterior es que podremos validar y demostrar que efectivamente existe un nicho de mercado no atendido, existe un nicho de mercado que desea adquirir esos productos y además de eso que existe un nicho de mercado pues con la intención y con la capacidad económica de adquirir esos productos, ¿sí? Que se encuentran consumidores con unas características en particular que pueden potencialmente comprar los productos que yo quiero ofrecer. Es decir, no me basta con que yo solo identifique que existe un número particular o específico de posibles compradores, sino validar que específicamente esos compradores pueden adquirir el producto que yo voy a vender. Porque, por ejemplo, yo puedo identificar dentro del mercado que existe un gran número de personas que están deseosas o tienen la intención de comprar un vehículo eléctrico. Pero un vehículo eléctrico puede estar costando entre los 150 y 200 millones de pesos. Y ya al realizar una evaluación de quiénes están en la capacidad de adquirir ese vehículo, pues ya puede que no sea tan grande ese nicho de mercado, ¿no? Es importante que siempre se haga la segmentación adecuada, de validar quiénes están interesados en ese producto, quiénes realmente se encuentran en la capacidad económica de adquirirlo, quiénes están realmente con la intención de llegar a adquirir ese producto eh, que cumple particularmente esas necesidades. Y a partir de identificar ese número potencial de compradores, yo puedo establecer también otro tipo de elementos. Uno, conocer en realidad puntualmente cuáles son los requerimientos que tienen los clientes. Acá ya voy a conocer más allá de saber previamente que había una necesidad no atendida, que había algo en particular que no estaba satisfaciendo a los clientes. Acá ya yo puedo hacer a partir de ejercicios como focus group, como entrevistas a posibles compradores, de tratar de conocer puntualmente cuáles son esas necesidades no atendidas y tratar de conocer cuáles son esas expectativas y esos requerimientos que tienen los clientes para poder realizarlos o ejecutarlos dentro de mi plan de negocio. También conocer acá de cerca a estos consumidores podré yo identificar otro tipo de elementos que me llevan a conocerlos un poco mejor, ¿sí? A identificar muy bien sus características, pero también a poder diseñar estrategias, diseñar acciones y estrategias
que me van a permitir a mí asegurar o tratar de asegurar que ellos adquieran y compren mis productos. Dentro de las cuales estará, por ejemplo, las estrategias de precio, de promoción, de comunicación, de mercadeo. ¿Por qué? Porque posiblemente, por ejemplo, si yo lo que vendo es un producto a bajo costo e identifico que la mayoría de mis compradores están al suroccidente de Bogotá, yo para qué, por ejemplo, instalaría un punto de venta al nororiente de Bogotá, cuando allí no están centradas la gran cantidad de mis compradores, ¿no? La idea es que yo identifique dentro de esos elementos, por ejemplo, ubicaciones donde oportunamente yo podría poner puntos de venta. Por ejemplo, estrategias de servicios. Si yo vendo vehículos e identifico que mis compradores están todos en un segmento en el cual están deseosos por realizar siempre el mantenimiento en el concesionario que lo vende, pues yo establecería servicios adecuados de ese tipo de actividades. Pero por ejemplo, a mí, ¿qué me serviría si yo identifico que esos compradores de vehículos, ninguno realiza mantenimiento en concesionarios, sino que lo realizan en el mecánico de mayor confianza? Pues absolutamente de nada me sirve eso, ¿no? Siempre la idea es conocer puntualmente esas condiciones, esas características, esos requerimientos que tienen los clientes y a partir de eso poder en adelante diseñar las diferentes estrategias o las diferentes acciones que se van a realizar o ejecutar para beneficio de la idea de negocio. Bien, el siguiente marco, que es el marco de operaciones, una vez yo he identificado de manera previa cuáles son esos gustos, esos requerimientos que tienen los clientes, pues yo voy a diseñar cuáles son las diferentes actividades, cuál es la diferente gestión necesaria que se debe realizar y que se debe ejecutar dentro de mi plan de negocio para poder responder a esas necesidades que tienen mis clientes. En este sentido, yo tengo que eh, transformar esos requerimientos de los clientes en objetivos que se pueden alcanzar por parte del equipo que ejecuta mi idea de negocio. Elementos importantes acá, recordemos la ficha técnica porque describe las características y funcionalidades que tiene el producto en particular. Es decir, acá debe decir claramente los resultados que espera conseguir el cliente. Por ejemplo, si yo lo que ofrezco es un jugo de zanahoria bajo en azúcar. La ficha técnica del producto, si lo que eso es lo que buscan los clientes, la ficha técnica del producto debería describir puntualmente eso, que es un jugo de mandarina que tiene muy bajos niveles de azúcar. Segundo, estado de desarrollo. Yo debo conocer dentro del mercado o dentro del mercado internacional cómo se ha venido desarrollando ese producto o ese servicio en particular, para conocer también de cierta manera cuáles son las mejores prácticas relacionadas a esa idea de negocio. Por ejemplo, si en Colombia no se ha vendido o no se comercializa el jugo de la zanahoria, ¿por qué se realizará? Si contamos con con los insumos necesarios o si contamos con la tecnología oportuna, porque posiblemente no se haya desarrollado. Si tal vez en otros mercados se obedece a unas metodologías particulares de tratamiento de los insumos o actividades particulares de realización de los productos. También el desarrollo del producto y el proceso es puntualmente importante. Allí se deben mencionar cuáles son las actividades que se van a ejecutar, las actividades necesarias para poder conseguir ese resultado final. Importante en esta descripción de actividades, desde un inicio yo tengo que plasmar y hacerme la idea de hacer óptimo los procesos de gestión, de tratar de reducir al mínimo el tiempo de ejecución de las actividades, de tratar de reducir al mínimo los tiempos de gestión entre proceso y proceso, de tratar de reducir también la utilización de los recursos materiales, del recurso humano, es decir, tratar de optimizar los resultados que se pueden conseguir en cada proceso para que a la hora de implementar y desarrollar las actividades se inicie la ejecución de las mismas con unos resultados realmente muy buenos. Podré entonces también identificar otros aspectos asociados, el plan de producción, el plan de compras. El plan de producción pues estará directamente relacionado a la cantidad de productos que yo puedo vender. Si yo identifico que dentro del mercado em, hay una oportunidad de vender mensualmente 40 productos a esos clientes que están deseosos por
adquirir o por comprar esos productos con esas características específicas, pues trataré en la medida de lo posible, de acuerdo a los limitantes financieros, de alcanzar una producción cercana, ¿no? Porque digamos que también sería con un impacto negativo si yo identifico que dentro del mercado existe ese potencial número de compradores de 40 personas mensuales, y resulta que yo solamente puedo llegar a alcanzar una producción de 10 mensuales, pues doy la oportunidad de que esos 30 posibles compradores puedan ser identificados por un competidor que ya ha visto que yo realicé estas actividades, que ha tenido un impacto significativo dentro del mercado y desarrollen una copia o una actividad similar que abarque, eso sí, esos 30 consumidores, ¿no? Debo realizar un plan de producción acorde a esa necesidad que he identificado dentro del mercado. De allí también dependerá el plan de compras, será un plan asociado a lo que es la adquisición de materias primas. Es sumamente importante que a la hora de ejecutar las actividades de producción en una empresa se cuenten con los recursos y elementos necesarios para que se lleven a cabo las mismas, ¿no? Sería realmente lamentable que una organización tenga que detener sus actividades porque no cuenta con materia prima y si sus compradores o sus clientes están esperando los productos. Podré finalmente entonces encontrar cuáles son los costos total de los productos. Podré identificar cuánto vale, cuál es el costo unitario de realizar uno de esos productos que busco vender, y a partir de ese costo unitario y a partir de un margen de ganancia que yo quiera ganar, podré entonces identificar cuál es el precio de cada uno de los elementos que yo quiero vender dentro del mercado. Por otro lado, encontraremos el marco administrativo o marco de organización. Básicamente este marco de organización pretende definir todos los aspectos asociados a em, aspectos legales y administrativos que debe cumplir la organización. Por lo tanto, se mencionan, por ejemplo, la estructura organizacional, la planeación estratégica, los recursos humanos, el marco legal y fiscal, los aspectos legales y ecológicos, porque de cierta manera son aspectos que deberá cumplir la organización, que debe demostrar que tiene conocimiento ante el ente financiero para, digamos que asegurar que desde la perspectiva legal y económica, perdón, legal y administrativa, se vaya a cumplir con los lineamientos establecidos por el ente que rige el mercado en el cual va a desarrollar las actividades de la idea de negocio. Puntualmente, por ejemplo, si mi actividad económica tiene relación con alguna gestión industrial que tiene incidencia sobre el medio ambiente, pues asegurarme que ese tipo de gestión cumple con los lineamientos, con los requerimientos que establece el gobierno respecto a la protección del medio ambiente. O si yo necesito contratar personal, pues que tenga conocimiento sobre los diferentes tipos de contratos o bueno, aspectos legales sobre la contratación de personal de acuerdo al mercado en el cual yo voy a desarrollar mi idea de negocio. Y por último, encontraremos el marco de finanzas. Recordemos que este marco de finanzas básicamente busca resumir todos los aspectos económicos que previamente he logrado identificar y que de cierta manera me van a determinar a mí qué niveles de gestión y de manejo financiero van a tener proyectado mi idea de negocio. Con el ejemplo que se plantea acá en la imagen, básicamente se resume una proyección a futuro de lo que podría ser un ejercicio de emprendimiento, ¿no? Yo proyecto unos ingresos operativos. Esos ingresos operativos, a partir de qué están dados, a partir de identificar esa demanda potencial, ¿no? Recordemos que en ese ejercicio del marco de mercado yo identificaba un número potencial de compradores. Bueno, acá están, digamos, los posibles compradores que pueden adquirir mi producto en el tiempo. Esos ingresos, a partir de que están dados, de ese número potencial de compradores multiplicado por el costo unitario del producto. Recordemos que en ese segundo apartado yo identificaba cuánto me costaba la elaboración de cada producto y teniéndole un margen de ganancia podía encontrar el precio unitario del producto o servicio a ofrecer. Y allí, multiplicándolo por el número de compradores, podría encontrar los ingresos totales operativos del proyecto o de mi idea de negocio. ¿Puedo tener otro tipo de ingresos? Claro que sí, dependiendo de las actividades o las estrategias que yo me idee a desarrollar. Por ejemplo, si yo tengo una empresa de transporte de carga y tengo tractomulas, pues mi ingreso será netamente orientado a esas mercancías que yo transporte. Pero puedo tener otro tipo de ingresos adicionales, como por ejemplo utilizar la flota de camiones, utilizar los trailers
para publicidad de otras empresas. Podría ser, por ejemplo, un ingreso adicional, o si yo tengo, por ejemplo, una bodega en la cual yo realizo em, el estacionamiento de los vehículos y me sobra espacio, pues puedo también utilizar ese espacio para arrendamiento de otras organizaciones o parqueadero de otras organizaciones y allí tendré un ingreso adicional, ¿no? Eso depende de las posibilidades de cada empresa. Los costos saldrán, obviamente, directo de los estados de costos del apartado operativo, donde podré identificar los costos totales de operación, podré encontrar costos asociados a actividades administrativas como arriendos, servicios públicos y demás, y otros gastos adicionales que invierte la organización, como por ejemplo en publicidad, en actividades de mercadeo, en actividades que permitan potenciar los ingresos que la empresa tenga. Bien, por último encontraremos entonces a partir de restar los ingresos, a partir de restar, perdón, los egresos de los ingresos encontraremos la utilidad bruta y a partir de pagar también impuestos que dependerán de cada uno de los mercados, ¿no? Eso depende de los lineamientos legales en cada mercado. Podré entonces identificar la utilidad bruta y neta de lo que va a ser mi proyecto proyectado. Esto es lo que básicamente resume información financiera, esto es lo que va a ver un inversor del proyecto. Él tiene también en cuenta que una cosa es lo que yo puedo comprar el día de hoy con 12 millones y lo que podré comprar con esos mismos 12 millones dentro de 10 años, ¿no? Él tiene en cuenta esa variación del dinero frente al tiempo. Por lo tanto, es importante que se realice este ejercicio de cálculo de valor presente neto. Son cálculos que, por ejemplo, Excel los hace de manera automática, donde básicamente se trae al día de hoy realmente lo que es un dinero proyectado a futuro. En ese caso, por ejemplo, si yo tengo proyectado 24 millones a 10 años, pues puedo identificar el día de hoy realmente que eso corresponde a 9 millones de pesos. En este ejercicio entonces se demuestra que una inversión eh, de, de un proyecto por 100 millones de pesos tendrá ingresos periódicos durante 3 años por 30 millones de pesos. Entonces, teniendo en cuenta que no solamente son los ingresos, sino son unos gastos que va a incurrir la organización en pagos de nóminas y demás, puede encontrarse que al final del ejercicio habrá unas ganancias o un valor quitándole obviamente la inversión, generará una ganancia de 3.800.000 y allí es donde uno debe mostrar si es atractivo o no la realización de la idea de negocio, porque pues para un agente inversor invertir 100 millones tal vez durante 10 años para que le genere 3 millones de ganancia, pues no creo que sea muy fructífero, ¿no? Bien, mis estimados estudios, recuerden que para el desarrollo de este módulo, para el siguiente lunes tenemos la entrega de la actividad número 3. Recuerden que ante cualquier duda, inquietud que tengan me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma y yo con gusto estaré atendiendo a las dudas o inquietudes que ustedes allí presenten. Muchas gracias por la atención y hasta la siguiente oportunidad. Hasta pronto.